Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llega nuestro tiempo. Son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, ya está a las 4, a las 3 en Canarias tenemos para estar juntos, aquí abriendo el espacio en blanco. Luego que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. En la parte técnica esta noche Rubén de Felipe y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco, este que os habla. De nuevo un placer estar juntos, llegando a los 4 puntos cardinales de nuestro globo desde aquí, desde España. Como siempre tenemos premios y canales de comunicación ya listos. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan como siempre nuestros compañeros Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y como últimamente tenemos ya costumbre, hay una pregunta que queremos hacerlo en el Twitter. Twitter es, ¿verdad? Sí. Miles de personas estáis participando ya y hay premios también para ello. La pregunta de esta noche es si habéis tenido alguna experiencia con ovnis. Ya tenemos listos los temas que hemos elegido para hoy. Ahí va un avance. El tema que esta noche vamos a tratar es controvertido. En torno a él, ya desde el siglo pasado, se han vertido multitud de teorías, hipótesis, falsas pruebas. En todo este tiempo han corrido ríos de tinta, cientos de libros, millones de horas en charlas y conferencias. Nos referimos al tema de los ovnis. La primera conclusión es que después de más de 50 años de estudios, apenas hemos avanzado en su descubrimiento. Más allá de visiones, de supuestos contactos y de experiencias personales, poco más hay que podamos ofrecer. Esta noche, en compañía de nuestro primer invitado, os ofreceremos, según él, por fin, la respuesta definitiva a este intrigante misterio. Y os advertimos, será sorprendente, pero tendremos que hacer un importante ejercicio de comprensión. Lo haremos porque para muchos ha llegado ya el momento de entender ese misterio. Treviño será el punto de partida hacia nuevos enigmas. Tenemos todo listo. Queremos ir hacia los cielos para volver con certezas. Así que si estás preparado, comenzamos.
Tema controvertido, el primero que vamos a tratar esta noche. Para el que ya os avisamos, se necesita tener una mente abierta. Y nos vamos hasta Valencia, creo, para saludar a nuestro primer invitado, Serrar García. Buenas noches, Serrar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estás en Valencia, ¿no? Sí, ahora mismo sí. ¿Te ha gustado la introducción? Me ha parecido fantástica, quitando solamente un pequeño detalle. No es la respuesta definitiva, aunque sea la única respuesta que tenemos. Es más o menos sería por fin una respuesta. Después de tantísimos años, ya era hora de darle esa respuesta. Quitamos la respuesta definitiva y ponemos por fin una respuesta y dejamos un interrogante ahí. Investigador, llevas tiempo detrás de este tipo de fenómenos. Haces también un programa que se llama Enigmas al Descubierto. Y hay que decir que hay que prepararse hoy, ¿verdad? Para tratar de entender todo lo que nos quieres contar. ¿O estás absolutamente zumbado? Es uno de esos temas que a veces tratamos en el programa con gente que de repente surge, como has surgido tú de ahí, de ese espacio sideral. ¿O eres un genio o estás absolutamente loco? Pues, ¿qué quieres que te diga, Miguel? Yo creo que esto era algo que tarde o temprano iba a salir a la luz. Tenemos que quitarnos esa venda de los ojos que tenemos con el mal llamado fenómeno ovni y, sobre todo, ver más allá de esas cuestiones que siempre nos hemos planteado de si son naves espaciales, de dónde vendrán y demás, porque no tenemos evidencia alguna. Esto, más que nada, era un poquito de investigación y desaprender, que es lo que hace falta con el fenómeno ovni, ¿no? Desaprender todo lo que queríamos saber y empezar a darle este enfoque que yo creo que es necesario. Vale. Seguramente este es uno de los temas que o nos van a hacer pensar o nos vais a llamar locos, pero sí os pedimos que pongáis un poquito de vuestra parte para tratar de entender este fenómeno del cual a mí ya no me gusta hablar porque nunca se avanza nada. Vamos a ver si contigo, Serrar, esta noche damos unos cuantos pasos más hacia la comprensión. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Vamos con la primera introducción que os fue. A uno de los misterios más intrigantes de los últimos siglos. Nos referimos a los ovnis. Un turbio asunto en el que se mezclan mentiras oficiales, ocultamientos, leyendas y verdades a medias. Ovnis o entidades biológicas extraterrestres. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos guíe por este extraño camino en el que nos adentramos. Y esa es la pregunta que os hacemos en Twitter esta noche para que participéis en esa encuesta que estamos lanzando. Si habéis tenido algún tipo de experiencia, habéis visto algún ovni o habéis tenido algún tipo de más cercana de experiencia. Serrar, vamos a tratar de centrar un poco el asunto. ¿Cómo empezasteis a investigar en esta historia? He leído en el libro que desde pequeñito veía los programas de Fernando Jiménez del Oso, ¿verdad? Exactamente, claro. Yo creo que ¿quién no ha nacido con un libro debajo del brazo y precisamente si eres amante de la ufología, como no, del gran Fernando Jiménez del Oso? Sí, señor. Y bueno, te interesó el tema y os pusisteis a... ¿Cómo es el método? Te hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo es el método de investigación que habéis llevado para llegar a esa supuesta respuesta? Bueno, pues después de décadas hablando siempre de lo mismo, estos platillos volantes y extraterrestres antropomorfos, constructores de pirámides, pues claro, seguía sin tener, ¿no?, esa evidencia de estos típicos pasajeros o viajeros del espacio. Sin embargo, en la criptozoología esto es muy interesante porque se habla de bestias atmosféricas. Y ahí fue cuando empecé a ir tirando un poquito del hilo hasta llegar a la doctora Maggie Aderin-Pocock, de la Agencia Espacial Europea, ni más ni menos, no estamos hablando de un youtuber o de un blogger, donde daba la posibilidad de la existencia en nuestras altas capas de la atmósfera pues de una especie de forma de vida gelatinosa, transparente, bioluminiscente, incluso con un tamaño pues como 2 campos de fútbol. Y ahí es cuando empiezas a pensar un poco, ¿no? Empiezas a indagar un poquito más y te das cuenta que llevas toda la vida pensando en platillos volantes y ahora parecía que no eran naves espaciales sino seres vivos. Había que romper, ¿no?, digamos, ese paradigma de ovni igual a nave espacial si realmente querías llegar a alguna conclusión firme y avanzar, ¿no?, con ese mal llamado fenómeno ovni. Y ahí es cuando, digamos, empieza toda esta investigación. Ya has adelantado casi lo que queríamos dejar para el final, esas entidades biológicas, pero bueno, ya lo has situado. ¿Y cómo empiezas a investigar? ¿A través de fotografías de la NASA? En un principio, claro, empiezas a ir muy poquito a poco, ¿no?, hasta que te das cuenta que si quieres hablar de ciencia, tienes que tirar de la ciencia pues más dogmática. En este caso, ¿quién era? NASA, obviamente. NASA o cualquier otra agencia espacial, me daba igual de qué parte del mundo,
aunque soy de los que piensan que NASA es la que más o menos parte el bacalao y todo pasa por ese filtro. Ahí es cuando, claro, te das cuenta, ¿no?, de que hay muchas fotografías de NASA, fotografías de oficiales, digamos, claro, todas son oficiales, las podéis encontrar en el JPL de NASA, las podéis hacer en descargas masivas, y te das cuenta de una serie de incidencias muy extrañas. Según como os decía con la doctora Marguerite Pocock, te das cuenta que también está Joseph Round, que es un científico de California, donde habla de la posibilidad también de estas formas de vida, algún vídeo que otro, pero claro, los vídeos que puedes ver siempre te escaman un poquito porque no son oficiales, no son ese dogma, ¿no?, de la ciencia. Pero si observas, por ejemplo, la misión STS-75 de NASA, de entre tantas, porque son varias, podemos observar estas formas de vida, porque obviamente son formas de vida. NASA nos dice, por ejemplo, que son bloques de hielo. Pero es que, claro, esas filmaciones se hacen con una cámara ultravioleta y, curiosamente, esos bloques de hielo se comportan de manera extraña, parecen parpadear, tienen una especie de movimiento un poco extraño y la verdad os recomiendo muchísimo que echéis un vistazo sobre todo a la misión STS-75, porque ahí vais a poder ver, por ejemplo, ni más ni menos lo que son seres vivos. Vale. En las fotografías de la NASA, esas que están ahí, que no ocultan, se pueden ver esas extrañas entidades de las cuales luego vamos a tratar de sacar conclusiones. Este es el primer punto que queríamos reflejar. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Espacio en blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Son muchas las voces que se alzan en todo el mundo acerca de la posibilidad de que nos estén mintiendo sobre todo lo que ocurre en el espacio. Desde la llegada a la Luna hasta todo lo que ven los astronautas fuera de la atmósfera terrestre. La Agencia Espacial Norteamericana es la principal protagonista, según dicen, de parte de esas mentiras. Veamos qué nos revela nuestro invitado. Gerard, ¿cómo cuántas fotografías habréis analizado de la NASA para sacar conclusiones acerca de este asunto? Bueno, te puedo asegurar que mínimo, y tirando muy por lo bajo, más de 30 o 40.000 fotografías seguro. Vale, ¿están al alcance de todos? ¿Puedes llegar ahí y sacarlas? Sí, por supuestísimo. De hecho, es lo que a mí me gusta recomendar a la gente, que no se fíen de la primera imagen que vean, sino que vayan directamente a NASA porque van a encontrar la nomenclatura y así es más fácil localizarlas. Vale, y no será... Bueno, te vuelvo a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué es lo que la NASA, desde vuestro punto de vista, nos ha podido ocultar? ¿Vida en otros planetas? En el libro habláis de Ceres, y un montón de planetas cercanos al nuestro donde hay supuestas evidencias de que hay algo más. Obviamente. NASA, por ejemplo, nos oculta mucha información en cuanto a conocimiento. Es decir, no quiero entrar, por ejemplo, en estos detalles de que si NASA es militar, juicios de Nuremberg, todos los nazis son reclutados por los Estados Unidos para que NACA pasen a ser NASA y demás, ¿no? No vamos a entrar ahí en ese tema, pero es obvio, ¿no?, que nos están ocultando esa información porque el fenómeno OVNI se ha convertido en la panacea para todo. Tú puedes estrellar un prototipo militar y con decir que ha sido un OVNI ya nos quitamos del peso de encima, o incluso invadir territorio enemigo con un dron y decir que ha sido un OVNI, y es claro, el OVNI se ha convertido en la panacea para absolutamente todas las, entre comillas, meteduras de pata que puedan tener agencias espaciales, agencias gubernamentales o en este caso, por ejemplo, las militares. Pero si vamos mucho más allá de todo esto, es lo que hay que recomendar a la gente, ¿no? Vamos a abrir la mente, pero sin que se nos caiga el cerebro. Vamos a pensar qué condiciones de vida puede haber ahí fuera. Y lo que nos vamos a encontrar son condiciones muy extremas. ¿Y qué es lo que nos encontramos en la Tierra en ciertos lugares, ¿no? Esos extremófilos. Nos podemos encontrar termófilos que son capaces de soportar temperaturas a partir de 100 grados, donde tú meterías la mano y se te cocería. Nos encontramos los anhidrobióticos. Estamos hablando de animales, bueno, en este caso no sé si sería el término animales o ser vivo, pero que viven en la ausencia total de agua. Fíjate qué curioso que siempre se ha dicho que para que exista vida ahí fuera tiene que haber agua. Bueno, nos encontramos en la Tierra seres vivos que no necesitan agua. Y ojo, por no hablar que NASA ya tiene esa sección de Ocean Worlds, donde estamos hablando de mundos oceánicos, ya no en nuestro sistema solar, sino mucho más allá. También hay barófilos que aguantarían altas presiones, halófilos, altas concentraciones de sal. Incluso ya
lo más exagerado que nos podemos encontrar son estos poliextremófilos, todo el mundo los conoceréis por el oso de agua, por tardígrado, que pueden vivir décadas sin agua e incluso combinar las características de los demás extremófilos. Es decir, si esas condiciones que nos encontramos en la Tierra, nos encontramos seres vivos como en el Mar Muerto, que siempre se ha dicho que en el Mar Muerto no había vida, bueno, pues ahí tenemos estos halófilos, ¿no? Que pueden aguantar esas altas concentraciones de sal. Siempre se ha dicho que el agua fuera de nuestro planeta sería como una especie de salmuera. Ahí puede haber vida. Si nos vamos a Ceres, nos vamos a cualquier luna de Júpiter, de Saturno y demás, nos encontramos agua en sus 3 estados, líquido, sólido y gaseoso. Por tanto, si en nuestro permafrost en la Tierra nos encontramos estas bacterias que son capaces de estar aletargadas o incluso estar en una forma viva en ese hielo, ¿por qué no lo va a haber ahí fuera? Claro, las evidencias ¿cuáles son? Ahora luego, si quieres, más adelante hablamos de esa necesidad de mirar al cielo, pero no con nuestros ojos. Toda esa serie de seres vivos los habéis localizado en fotografías que la NASA ha ido haciendo o con el Hubble, con toda esa serie de instrumentos que tenemos ahora para observar el espacio. Bueno, mira, por ejemplo, nos encontramos las sondas SOHO que apuntan al Sol y demás, y hay una serie de imágenes. Claro, aquí tenemos que ir con mucho cuidado, pero vamos a volver otra vez a intentar abrir la mente para ver si todo nos encaja. En las ondas SOHO nos encontramos algún vídeo que otro, alguna filmación, donde se ve que se acerca una especie de esfera y lanza alguna especie de pseudópodo hacia el Sol, como captando energía. Qué curioso, Miguel, que llevamos toda la vida viendo estos ovnis en lugares de poder, en esas líneas Kármán, líneas Ley, esos sitios donde la Tierra emana energía. Por tanto, podríamos hablar, por ejemplo, de otro estado de la materia. Hemos siempre hablado del sólido, líquido y gaseoso, pero a día de hoy tenemos cristales de tiempo, tenemos plasma, tenemos semiconductores. Nos encontramos también en nuestro propio planeta una planta, la Yimpi Yimpi, por ejemplo, en Australia, que combina el carbono con el sílice. Es que cada día estamos aprendiendo muchísimas cosas y dándonos cuenta que hay muchos paradigmas con este fenómeno ovni extraterrestre que deberíamos de empezar ya a quitárnoslo de encima. En fotografías de NASA, Miguel, nos podemos encontrar auténticas barbaridades, porque son auténticas barbaridades, como lo que sería un cubo perfectamente, un cubo con todas sus aristas. Nos podemos encontrar rocas como que parece que se mueven. Y uno dirá, ¿pero cómo se va a mover una roca? Bueno, ¿por qué en una forma de vida no ha podido tener esa forma de camuflaje como nos encontramos en la Tierra? El pulpo, que es el rey del mimetizaje. Podrías tener un pulpo, un insecto hoja, un insecto palo, cualquier tipo de estos animales, por ejemplo, como el camaleón, que pueden cambiar de color. ¡Wow! Es que es fantástica la fauna que tenemos en nuestro planeta. Solamente tenemos que pensar qué puede haber ahí fuera. Vamos a quitarnos esa venda de los ojos con el señor antropomorfo que se desplaza en naves espaciales a velocidades increíbles o desafiando todas las leyes del espacio y la física. Y vamos a hablar de ciencia pura y dura, de lo que podemos encontrar en nuestro planeta y lo podemos extrapolar fuera de él. Todo ello lo habéis encontrado en esas fotos de la NASA, ¿verdad? Todo no. Parte de ello, en lo personal, me ha hecho, me ha saltado la chispa, ¿no? Y decir, bueno, puede haber una forma de vida que sea capaz de camuflarse con estas características, y es cuando te topas con el pulpo, pulpo, la sepia. Y ahí empiezas a enlazar una cosa con la otra, Miguel, y te vas dando cuenta que todo es posible, claro. Vale, dejemos ahí al pulpito por un momento. Para vosotros los ovnis, para muchos investigadores, son o bien pruebas de los ejércitos, pruebas secretas, ¿no? Bueno, digamos que NASA, a lo mejor por esa parte no, pero sí, los ovnis de la CIA. Nos encontramos esas abducciones, por antonomasia, yo qué sé, la de Cabo Valdés, por ejemplo, ¿no? O Vilas Boas. Esta gente no ha sido abducida por seres extraterrestres, han sido sometidos por un experimento social y cualquiera que se moleste en investigar, ojo, en investigar, no ver un vídeo en YouTube o ver un simple enlace, sino ir a la fuente y empezar a tomar datos y te das cuenta que toda esa parafernalia ovni es un sinsentido. Una nave espacial que tiene camillas como en un hospital, las herramientas quirúrgicas son como un bisturí, es lo más parecido todo a lo terrestre. Claro, es un sinsentido todo. O sea que muchos de los abducciones han sido provocadas, dices, por la CIA o otros cuerpos extraños de... No tenemos evidencia ninguna que haya sido por un ser extraterrestre. Qué fácil es de una nave espacial cogerte, ¿no? Una herramienta, no te van a denunciar una policía espacial no te va a denunciar ni te va a meter en una cárcel intergaláctica. Qué fácil sería, por ejemplo, tomar una fotografía dentro de una nave de esta gente que dice ser contactados o alguna conversación vía Skype o lo que sea, ¿no? Qué fácil sería para quien estuviera dentro de una nave coger cualquier objeto y guardarse en el bolsillo. Sin embargo, lo que tenemos es una serie de contactados o una serie de supuestos contactados. Yo nunca he negado que esa gente haya pasado por un pequeño trauma o por una pequeña experiencia que no han sabido asimilar o a lo mejor en este caso no han sabido darle la explicación.
No sé lo que le ha podido pasar, pero obviamente no tenemos evidencia ninguna, Miguel, a día de hoy, que estemos siendo contactados por seres extraterrestres, antropomorfos. 2:27, 1:27 en las Canarias. Hasta aquí esta parte de locuras que está vertiendo nuestro invitado. Hay más, ya veréis. Seguimos adelante. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Todo lo que se crea siempre es para ayudar al ser humano. Me asusta. Es una lamentable realidad. La creación por parte de 4 científicos norteamericanos de biobots, es decir, nanorobots con células biológicas, abre nuevas puertas para la medicina, la industria y la economía y plantea numerosos interrogantes, algunos de carácter filosófico. Futuro Abierto, con Tato Puerto, los domingos a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Existe una nueva rama de la ciencia llamada astrobiología, que se ha lanzado en el universo a descubrir más posibilidades de vida como la nuestra. En los albores del siglo XX, nuestra galaxia, la Vía Láctea, era todo el universo que conocíamos. Pero ahora vivimos en la edad de oro de los descubrimientos cósmicos. Los telescopios están expandiendo nuestro conocimiento. Más grandes que nunca y conectados en inmensas redes en la Tierra y en el espacio, están desvelando secretos que no dejan de asombrarnos. Nos muestran los planetas de nuestro sistema solar con increíble detalle. Los majestuosos anillos de Saturno y las nubes tormentosas que cubren la superficie de Júpiter. Pero mucho más allá de nuestro sistema solar, estamos descubriendo exoplanetas que orbitan alrededor de otros soles. Y más allá de nuestra galaxia, 100.000 millones de galaxias más. Como Andrómeda, el Sombrero y el Torbellino. Cada una de ellas está formada por cientos de miles de millones de estrellas. Hemos descubierto agujeros negros supermasivos en el centro de muchas galaxias, incluida la nuestra. Hemos visto supernovas, estrellas que estallan a millones de años luz, provocando ondas de gas supercaliente que se expanden a más de 900.000 kilómetros por hora. Y en lo más profundo de nubes de gas y polvo, que se elevan a billones de kilómetros de altura, podemos atisbar el nacimiento de nuevas estrellas. Miles de nuevos descubrimientos nos lanzan hacia las posibilidades de otras vidas, incluso inteligentes. Exploremos un poco más este vasto universo. Gracias a esos nuevos elementos que tenemos, nuevos telescopios, esos avances, nuestro universo se ha ampliado hasta límites infinitos, ¿verdad, Gerard? Exactamente, piensa que llevamos una década de avance tecnológico brutal. Por cada día que pasa hay un avance tecnológico nuevo, y donde antes podíamos poner, por ejemplo, una sonda orbitando cualquier astro en nuestro sistema solar, ahora tenemos incluso las sondas Viking, que van mucho más allá. Que, por cierto, eso de poner un disco y demás, no me veo un extraterrestre pinchando un disco, ¿no? Son esas incoherencias que nos encontramos. Pero sí, Miguel, gracias a Dios, cada día avanzamos muchísimo más en la tecnología, que nos muestra lo inmensamente minúsculos que somos en nuestro universo y lo poco que sabemos realmente de lo que hay fuera. Es increíble cómo se va ampliando todo, ¿no? Y dentro de esa ampliación se pueden dar casos de cantidad de formas de vida que no tienen por qué ser todas antropomorfas como tenemos la idea nosotros, ¿no? Exactamente, Miguel, es que ese es el concepto que tenemos equivocado, que porque exista vida ahí fuera tiene que ser igual a nosotros. Si nuestro propio planeta, lo más parecido que a nosotros puede ser un simio, y tampoco sería lo más parecido, ¿no? Digamos que no hay raza humana, no hay razas humanas, somos solamente una raza, no hay diferentes humanos. Entonces, pensar que ahí fuera tiene que haber también un señor como nosotros y que sea capaz de contactar con nosotros, incluso de tener esa capacidad de estar en nuestro planeta y que no le afecte, por ejemplo, el oxígeno, que podría ser perfectamente un veneno.
que no se nos olvide que el oxígeno produce la oxidación, ¿no? Para los metales. Entonces, pensar que algo que venga de ahí fuera tiene que ser igual a ti. Vamos a intentar hablar de ciencia, vamos a quitarnos esa ciencia ficción, esas 6 décadas que llevamos con el fenómeno del platillo volante, y vamos a hablar de las posibilidades de vida ahí fuera, porque no podemos negar que en ese vasto universo, ya no la ecuación Drake, es que por matemática y estadística pura, tienen que haber infinitos Miguel Blanco y Serach García ahora mismo hablando en un Skype también de todo esto, porque se supone que el universo es infinito. Ahora, se supone porque no le hemos encontrado ni el principio ni el fin. Hablamos siempre de teorías, teoría del Big Bang, teoría de esto, teoría de la otro, pero no hablamos de leyes. Sin embargo, con el tema de la entidad biológica extraterrestre, es una ley, se cumple porque son las mismas condiciones. Y de hecho, ahora luego más adelante hablaremos de lo importante que es mirar el cielo con otra visión que no sea la nuestra. Lo vamos a hacer dentro de un momentito. ¿Quieres decir con esto que nos han metido o nos han imbuido una idea para que todo lo que veamos en el cielo sean esos ovnis, objetos volantes no identificados, aparentemente con señores que vienen con una llave inglesa y de repente aquí se ponen a apretar cuando... Por supuesto. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién ha pretendido hacer eso? Grandes agencias militares, porque todo lo que sea un prototipo militar, como te comentaba antes, si se estrella o cualquier cosita, como pasó en Roswell, por ejemplo, es más fácil encubrirlo todo con el fenómeno ovni. La gente no va a pensar que tú tienes ahí armamento nuevo o eres capaz de tener un medio de transporte que viole todas las leyes del espacio y la física. Por tanto, obviamente, con total de decir que ha sido un ovni, es la panacea para todo. Ya. ¿Qué más te cuento? La vida se abre camino de muchas formas, pero siempre siguiendo una serie de leyes, ¿no? Según lo que conocemos, porque hasta hace... Espera, que parece que te has ido por ahí. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Si te habías marchado un segundito, Serach, estamos empezando a tener algunos problemas de comunicación. Igual no quieren que hablemos de estas cosas. Pues a lo mejor están poniendo ahí el pinganillo y la oreja. Bueno, no sería extraño. Durante mucho tiempo dicen que lo han estado haciendo con nosotros. Te decía, la vida se abre camino de diferentes maneras, pero siempre siguiendo un patrón, ¿no? Echas una semillita y de repente nace la planta, se hace un árbol, florece, frutos y continúa y se renueva. Hasta lo que creemos saber o hasta lo que conocemos a día de hoy. Ya. Es lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Qué posibilidades pueden haber ahí fuera que se hayan adaptado a otro tipo de condiciones de vida? Vale. Y hablabas que antes que puede haber eso, hay organismos que incluso hemos descubierto aquí en la Tierra, termófilos, ¿qué más has dicho? Lo que son, por ejemplo, todos los extremófilos, termófilos, barófilos, halófilos, es que perdona, que tiene un nombre un poquito complicado. Hablamos de, por ejemplo, del oso, el oso de agua. El oso de agua es increíble, el tardígrado. Este animalito puede combinar todas las características de los demás extremófilos. Puede estar completamente recargado durante décadas sin necesidad de agua. Lo puedes mandar al espacio y aguanta las presiones. Tienes también los anhidrobióticos, que viven en una ausencia total de agua, que es algo que, por ejemplo, siempre hemos pensado que la vida tendría que estar en un lugar húmedo, un mínimo de agua. Pues no, a día de hoy estamos descubriendo ese tipo de seres vivos, de formas de vida, que desafían todas las leyes del espacio y la física. Y decías que, bueno, por ejemplo, en Río Tinto, o sea, en ese medio tan extraño para nuestra vida, se han descubierto formas de vida, ¿verdad? Allí también. Mar claro. Muerto, decías también. El Mar Muerto, o por ejemplo el lago Mono en California, está la mosca acidófila. Es un lago que tiene un agua muy, muy ácida, y te beberías un chupito de ese agua y posiblemente morirías. Sin embargo, hay una mosca y una especie de bacteria que sobreviven en su ambiente. Y ojo, por ejemplo, Chernóbil. ¿Quién se iba a pensar que en Chernóbil podría haber algo que se alimentase de radiación? Pues ahí tenemos a la Geobacter, ni más ni menos. ¿Cómo se llama? Geobacter. ¿Y dices que no estás loco? No, esto es ciencia. Es que si llamamos locura a la ciencia, bueno, la ciencia ha sido muy loca hasta que haces unos ensayos y te explota un cacharro en la cara y de repente te das cuenta que A más A, pues posiblemente no sea B. Esto es todo ir probando y te das cuenta que no es ni más ni menos que ciencia pura y dura. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, queremos daros más datos para tratar de componer, como muchas veces, una especie de puzzle para tratar de buscar una respuesta a ese misterio de los ovnis. Tras esa introducción seguimos.
Hoy ya sabemos por la ciencia que el ojo humano no es capaz de ver todo lo que existe. Esta falta de visión fue uno de los logros de la astronomía para conocer el universo que nos rodea. Los astrónomos necesitaban un tipo de telescopio completamente diferente, capaz de captar lo que nuestros ojos no podían ver. Más allá de la luz visible están los rayos del espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden percibir. Rayos gamma, rayos X, ondas de radio, microondas. Pueden ser invisibles, pero son cruciales para los astrónomos. Encierran la clave de algunos de los eventos más violentos acaecidos en el universo. El ojo humano solo es sensible a una parte muy pequeña del espectro electromagnético, que son todas las ondas que se comportan como la luz. Pero hemos conseguido ver partes del espectro que no son visibles para el ojo humano. ¿Acaso la respuesta al misterio está en esa parte del espectro que no es visible a los ojos humanos? Gerard, para colmo, nuestra visión no es capaz de percibir toda la realidad, ¿no? Muy bueno, la verdad es que sí. Esto del rango de visión fue algo, por ejemplo, que me hizo avanzar, pero muchísimo con todo esto. Nosotros, el ser humano, pues como especie animal, solamente percibimos el 1% de lo que nos rodea. Como bien estabas comentando en este pequeño previo, no podemos ver las ondas microondas, no podemos ver en ultravioleta, no podemos ver en infrarrojo. Tenemos la visión más primitiva del reino animal. Por tanto, solo vemos en una gama de colores determinado y no podemos ver el ultravioleta, que sería de día, o el infrarrojo de noche, por ejemplo. Y de ahí viene uno de los grandes avances que he tenido con esto de la mal llamada ufología. Es más, el observar el cielo nocturno a través de un filtro infrarrojo, que es algo que recomiendo a la gente que le apasione la temática ovni debería hacer, sobre todo si es una alerta ovni. Cuando tú estás observando el cielo en ese rango de visión no perceptible para el ojo humano, es lo más increíble que te puedas imaginar, porque de repente es como si pusieras una linterna hacia el cielo y cobrase luz. Todo donde estás enfocando, verías, ¿no? Sería como ponerle luz al cielo. Vale, y luego, te das cuenta... Perdón. Luego quiero incidir en esa posibilidad para ver toda esa serie de cosas que tú dices. Es como poner luz al cielo, no sé si quieres decir algo más. No, básicamente eso, que observar el cielo en este rango de visión no perceptible al ojo humano es que es increíble, ¿no? Porque de repente te das cuenta que algo que no puedes ver a simple vista, de hecho ni con unos prismáticos llegas a alcanzar a verlo, lo tienes circulando por encima de tus cabezas gracias a través, por ejemplo, de observar el cielo mediante algún filtro infrarrojo, si es de noche, o por ejemplo también con visores nocturnos de estos de caza, o una cámara típica de toda la vida, la Sony Handycam, que tú podías meterle el night shot, que luego lo caparon para no poder ver tantísimo como se veía. El observar el cielo así es una pasada, Miguel, porque de hecho te he mandado algún que otro vídeo, y ver esas esferitas como están por ahí pululando es cuando empiezas a coger, ¿no? Un poquito, es más, mira, fíjate, un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos de estos ovnis que van volando en zigzag, ¿no? ¿Qué sentido tendría que alguien ahí dentro estuviera volando así? Pero me recuerda, por ejemplo, al vuelo que tiene una mosca o que tiene una libélula, que es capaz de mantenerse estático, ir hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, o incluso haciendo ángulos imposibles para lo que sería un medio de transporte. No quiero adelantar todavía conclusiones, pero sí te pregunto, lo que no vemos no existe, o eso es lo que nos han enseñado la mayoría de las veces en la educación, ¿no? Yo no veo toda esa serie de cosas, no existen, ¿no? Bueno, nos hemos criado con eso de que necesito ver para creer. Entonces, claro, si tú ahora pusieras unas gafas, por ejemplo, que pudieras ver las ondas microondas, posiblemente se te caería la mandíbula al suelo de ver la cantidad de todo el aparato electrónico que tienes en tu casa, cómo está emitiendo, ¿no? Esas ondas microondas. Lo verías todo lleno de lo que son las ondas. Eso, por ejemplo, si hablamos de ondas microondas. Luego, si nos pusiéramos otro filtro de cualquier otro tipo, estaríamos viendo pues ese tipo de ondas microondas, pero variadas. O sea, es decir, estamos rodeados de ondas. Eso no lo vemos, pero no quiere decir que no exista. También existe la gravedad y no la puedes ver, ¿no? O existe el oxígeno y no lo podemos ver. Existe el aire también. Hay muchas cosas que no las podemos ver, pero eso no quiere decir que no estén ahí. Apuntar ese nuevo dato. Si tuviéramos un rango de visión más elevado, seríamos capaces de captar muchas más realidades, y quizá en esa realidad esto que esta noche estamos tratando de aclarar. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Son muchas las cosas que se pueden ver en los cielos y que incluso
caen desde él. Algunas de ellas se asemejan a extraños seres, otras a apariciones celestiales. Muchas personas en el mundo han reportado el avistamiento de figuras sagradas en las nubes. Hay cientos de fotografías que muestran a Jesucristo, la Virgen María y divinidades semejantes. Sin embargo, una de estas formaciones llamó profundamente la atención de muchas personas. Se trata de una nube de color rosa que se formó en el cielo de la Florida, en Estados Unidos, unas horas después de que se anunciara la elección del nuevo Papa en el Vaticano. La nube rosa tiene forma de ángel, de eso no hay duda. En lo que sí no hay acuerdo es en el significado de la misma. Los creyentes vieron en esta figura un mensaje divino de aprobación por la elección del nuevo Papa. Los científicos, por su parte, recalcaron que las nubes toman formas caprichosas y son las personas quienes les otorgan el significado que desean. ¿Señales en los cielos? Ahondemos algo más en este misterio. Un capítulo más de las visiones de los ovnis. Desde el inicio de la historia son esas extrañas figuras que a veces aparecen, apariciones de la Virgen, etcétera, etcétera. ¿Cómo contemplas tú este asunto? Bueno, con el tema de las apariciones de la Virgen, ¿realmente pensamos que la Virgen María se nos aparece? Esa es la cuestión. Mira, fíjate qué sencillo que en Fátima fueron 3 niños los que tuvieron el acontecimiento de la Virgen. Sin embargo, fue el niño, el primero que estaba, o sea, estaban los 3 en el mismo sitio a la misma hora, el niño ve a la Virgen y la escucha, la segunda niña ve a la Virgen pero no la oye hablar y la tercera simplemente vio una especie de luz que se elevaba por el cielo. Fíjate qué curioso, ¿no? De 3 personas en el mismo sitio a la misma hora, cada una cuenta una cosa completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que aparece ese tipo de luminarias, sobre todo en esa época, porque ahora mismo estaríamos hablando de ovnis y en un futuro posiblemente estará la gente hablando de viajeros en el espacio del tiempo, espero que el tema de la entidad biológica extraterrestre continúe y la ciencia se meta por medio, pero qué curioso que en esa época, más atrás en el tiempo, el fenómeno era tachado de aparición mariana. Yo pondría la mano en el fuego que la Virgen María no se aparece, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que se aparece? Pero podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo. Sí, pues yo, por eso pondría la mano en el fuego y a lo mejor me quemo. No estoy negando la existencia de absolutamente nada ni de probabilidad ninguna, por supuesto. Podría ser, pero no tenemos la evidencia. Ojo, pues tenemos una evidencia de que algo se manifiesta, se comporta de una manera extraña e incluso llega como a intentar adoptar la forma que tiene enfrente. Qué curioso como el pulpo intenta pasar desapercibido, mimetizándose, comportándose igual que un pez que tenga enfrente o que tenga, no sé, a ver si me explico. La capacidad de mimetización que tienen los animales los pueden tener también los animales que no sean terrestres. ¿Esa es tu idea? Sí, en base a la investigación, sí, ¿por qué no? Si tú tienes un animal que quiere pasar desapercibido, ¿cuál va a ser la mejor manera de hacerlo? Intentando imitar lo que tienes enfrente. Vale, ¿y cómo puedes explicar esa tremenda cantidad de experiencias que ha habido, de contactos de personas que han estado con esos supuestos seres extraterrestres, pongo supuestos, que han dejado huellas, etcétera, etcétera? ¿Eso cómo se puede explicar? Incluso esa que tú cuentas de un comandante de la aviación, creo que era español, que incluso llegó a disparar contra algunos de ellos. Cuéntame. Sí, bueno, hablamos de Óscar Santamaría Huertas. Este hombre es de la Fuerza Armada del Perú, que en el año 80 es el primer ser humano, ¿no?, que está catalogado, entre comillas, el primer ser humano que ha entrado en combate contra un ovni. Sin embargo, claro, cuando este señor, ya hablando con el tema de las entidades biológicas, se da cuenta que no tiene ningún sentido que un objeto como medio de transporte sea capaz de violar las leyes del espacio y la física, viajando a velocidades que ni siquiera un Sukhoi 22, que era el avión más potente que había allí, podría maniobrar. Claro, empiezas a darle el enfoque, igual que el comandante José Campos. También, este hombre también ve una luz, una esfera, pensando que era un platillo volante. Empezamos a entablar conversación y amistad, y según va viendo que el tema de la entidad biológica tiene todo este tipo de características, pues dices, oye, pues posiblemente lo que estaba viendo nada tenía que ver con una nave espacial, sino con un ser vivo, porque se comporta como un ser vivo. Ya. ¿Y cómo puedes explicar toda esa, insisto, cantidad de casos? Bernie, Batty Hill, por ejemplo. Bueno, hay millones de casos, miles de casos. Sí, pero ¿no aceptas la posibilidad de que haya entidades extraterrestres inteligentes que estén llegando con naves espaciales aquí? No, para porque nada. estén mucho más adelantados que nosotros.
no puedo aceptar algo de lo cual no tengo evidencia. Y me pones el caso de Batty y Bernie Hill, estos señores, por ejemplo... te podían poner miles de ellos. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos tan acostumbrados al fenómeno ovni como platillo volante que tú, cuando miras al cielo y ves una luz que viola las leyes del espacio y la física, automáticamente tu mente te dice que es un platillo volante. No das otra posibilidad. ¿Por qué? Porque llevamos 6 décadas hablando de lo mismo, Miguel. Entonces yo no niego que las personas vean cosas en el cielo extrañas. Lo que tienen es una mala interpretación a la hora de contar o narrar la historia o el fenómeno que han vivido. No es lo mismo el ver una luz en el cielo y puedo dar la posibilidad de que sea un meteorito, un satélite, no automáticamente como se ha movido en zigzag, ¡buah! Es una nave espacial, ya es un platillo volante, ya no doy más posibilidades. Entonces es la mala interpretación, ojo. Luego hablamos de Batty y Bernie Hill, cuando este matrimonio entra en un estado de regresiva de hipnosis, dibujan un mapa interestelar que era lo que tenía la nave espacial, que por cierto los extraterrestres lo sacaron de un cajón, qué curioso que una nave espacial tenga cajones y no tenga hologramas, no sea holográfico, y ese mapa lo superpones con el desembarco de Normandía, por ejemplo, y encaja a la perfección todo lo que son los caminos, las líneas y la forma, ¿no? Ahora, qué curioso también que antes estabais hablando en el previo y comentábamos, ¿no?, estas pinturas que nos encontramos en el medievo. Bueno, si veis el bautismo de Cristo, la Madonna de San Giovanni o el monasterio de dominicano que está en Rumanía, podemos ver cómo el autor ha intentado plasmar lo que estaba viendo. Ahora, ¿qué es lo que estás viendo? En esa época, fíjate, Miguel, qué curioso, nos remontamos a 1561 y 1566, fenómeno celeste de Basilea y fenómeno celeste de Nuremberg, esa batalla galáctica que cuentan muchos en YouTube y en muchos blogs. Qué curioso que si te pones a indagar e investigar y lees y traduces todo lo que es la explicación de lo que los testigos narraban, cuentan que esas esferas, cuando caían al suelo, se evaporaban y dejaban un olor a putrefacto. ¿Yo qué quieres que te diga? Si huele a podrido y se evapora, qué curioso que la doctora Magdalene Pocock hablaba de seres gelatinosos bioluminescentes. Una cosa me llevaba a la otra. Si se evapora y huele a podrido, será materia orgánica o biológica en descomposición. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias, aportando nuevas informaciones acerca del mundo de esos no identificados en los cielos, y vamos a tratar de sacar conclusiones. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Existen muchas pruebas, algunas de ellas aportadas por la propia NASA o por los astronautas que han viajado fuera de nuestro espacio. Ambas fuentes hablan de la presencia de extraños objetos que los observan. Este podría ser uno de ellos. 370 kilómetros sobre la Tierra. El transbordador espacial Atlantis opera de forma secreta en el vacío. El astronauta Story Musgrave despliega un satélite de defensa secreto. Era un satélite infrarrojo, con una cámara infrarroja muy potente, capaz de detectar lanzamientos de cohetes. Después de liberar el multimillonario satélite espía, Story hace una última revisión visual. Estaba mirando justo sobre la cola. Pero de repente, ¡boom!, había un objeto que salió de la nada. No estaba ahí y luego sí. Era un objeto con forma de serpiente de unos 2 metros y no sabía qué era. Story observa mientras la entidad se desplaza por el espacio. Tenía movimiento interno y continuaba alejándose justo en esa dirección. La cola estaba ahí, justo ahí. El extraño objeto que se retuerce alarma también a la NASA. ¿Qué podría ser ese extraño objeto que parece acompañar a la misión espacial? Busquemos algunas respuestas. Acercar un poco algunas pruebas a esas ideas que tú tienes, Gerard, multitud de experiencias de astronautas que están viendo cosas raras, pero en esta concretamente dicen que como una serpiente que se movía de una manera extraña y que de repente desaparece. El problema está en que, por ejemplo, si hablamos de un ser que es gelatinoso y transparente
y tiene la capacidad de bioluminescencia. Os recomiendo que echéis un vistazo a, por ejemplo, los hidrozoos. Buscad en YouTube hidrozoos bioluminescentes, que eso lo vais a encontrar en las grandes profundidades marinas, y es increíble como da la sensación, ¿no? Que eso, pues si lo vieras en el cielo dirías, wow, eso es una nave espacial. Y es increíble la cantidad de lucecitas que tiene. Tú a lo mejor lo que estás viendo es una parte de ese ser vivo, no todo. ¿Por qué? Porque solamente está iluminando una parte de su cuerpo. Por tanto, el que lo tengas ahí, perfecto. Ahora, qué curioso que en este previo se estaba hablando del espectro infrarrojo, ¿no? Que esa visión que no tiene el ser humano, y a través de un filtro o de un visor lo podemos comprobar. Eso estaba ahí, pero es que eso está ahí siempre, Miguel. El problema está en que cuando tú miras ese tipo de luces, o cuando tú estás en un avión y de repente tienes una luminaria delante, automáticamente, si descartas que sea un avión, y una vez descartado todo, porque siempre hay que descartar y tenemos que tener la capacidad de raciocinio para no pensar que enseguida es un platillo volante, ¿no? Una vez descartado todo, obviamente si tú ves algo que emite luz o que refleja luz, vas a pensar que es metálico, galvanizado, metálico y demás. Obviamente en tu cabeza tienes ese objeto volador no identificado. Puede ser otra forma, ¿verdad? Exactamente. Vale, y eso quizá estamos a punto de terminar. Me estoy dando un poquito de prisa para tratar de sacar conclusiones. ¿Eso podía explicar eso de que de repente cuando estás viendo un ovni, en un momento desaparece, como si pasara a otra dimensión, que es lo que algunos estábamos planteando? ¿O simplemente deja de emitir luz. O sea, puede emitir esa luz a un rango visible al ojo humano, que es eso que vemos muchas veces en el cielo, pero cuando desaparece, no es que desaparezca, simplemente es como si apagas una bombilla. Y dejas de verlo. Y dejas de verlo, exactamente. Ojo, dejas de verlo en tu rango de visión. Si estuvieras con un filtro infrarrojo, con un visor infrarrojo, lo seguirías viendo. Montones de saludos desde Ouarzazate, al borde del Sáhara, desde México, desde algunos otros lugares de Latinoamérica. Te saludan y dicen que ha pasado hoy algo en Valencia en el cielo. He visto a las 12 una superluz grande, roja, naranja, muy extraña, y ha desaparecido en segundos. Pregunta si alguien más lo ha visto por la zona de Valencia. Casi terminando, Serrar, planteas que quizá lo que estemos viendo sean entidades biológicas extraterrestres que no podemos ver porque nuestro rango de visión no llega a ello. Hay una película que nos llamó la atención mucho a todos que se llamaba La llegada, que quiero que escuches. Necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar. ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen. Sé por qué están aquí. ¿Tú sabes por qué están aquí? Es la primera película. Bueno, La Guerra de los Mundos también mostraba unos bicharracos que parecían un poco un pulpo, ¿no? Pero es la primera película que muestra a esos seres extraterrestres como un pulpo, ¿verdad? Así, qué curioso. Aparentemente cercana a la idea que tú te estás tratando de darnos, ¿verdad? Bueno, y los Simpson, que se supone que son muy profetas, los extraterrestres como son dos pulpitos. Eso no lo había visto yo. Y planteas, para poder ver todo esto que nos estás diciendo, que miremos al cielo con esas cámaras, o busquemos esos filtros para tratar de ver que hay muchas más cosas de las que están ahí que no somos capaces de percibir. Exactamente, todo el mundo que tenga la posibilidad de, si tienes un telescopio, ponerle un filtro infrarrojo o algún visor de caza infrarrojos. Esto lo podéis encontrar en cualquier página de internet y salen, bueno, no son aparatos excesivamente caros, pero hablamos de unos 100 euros aproximadamente, y a quien lo compre y quien observe el cielo ya desde este momento se va a estar acordando de este día, porque va a decir, ¿en qué hora no se me ha ocurrido antes hacer este tipo de cosas? Pero claro, tiene que venir alguien que de repente de esa pequeña colleja, la ufología, dejemos hablar de ese término que ya de por sí es un anglicismo muy cutre, ¿no? El ufología, no, o sea, tendría que ser ovnilogía o platillología, pero es que ufología ya de por sí es una palabra que no me gusta lo más mínimo. ¿Por qué? Porque define algo que realmente no existe o de lo que no tenemos, mejor dicho, evidencia alguna. Vale. Sin embargo, si observamos el cielo con ese visor o con ese filtro, ya te digo, Miguel, que quien lo haga va a alucinar de toda la cantidad de cositas que se ven, que no son visibles a nuestro rango de visión y que están ahí día y noche, de día con una cámara ultravioleta obviamente, porque son mucho más caras, y de noche, que es como nos gusta observar el cielo, con un visor infrarrojo. Lo vamos a hacer además prontito. Y además hay un aparato o algo que se está
No sé Estamos ahí maquivelando una cosita que va a estar muy interesante porque ya va a ser la máxima evidencia donde vamos a poder demostrar que esos son seres vivos y que podemos llegar a establecer, digamos, una especie de contacto. Y de momento, como decía en el 1, 2, 3, Miguel, con perdón, pero hasta aquí puede valer. Vale, yo me apunto a que cuando se haga esa prueba estar ahí para ver si estás absolutamente loco o estás dando una forma nueva de ver ese mundo de los ovnis, como en esa película precisamente, como quizás si nos estuvieran ya preparando para decir, bueno, entidades biológicas extraterrestres que están aquí con nosotros mucho más cercanos, ¿vale? Sí, señor. Y además, ojo, que no soy el primero en hablar de esto, que ya desde tiempos de Gustav Carl Jung... ¿Sí? Vaya, se nos acaba de volver a marchar. Tratamos de recuperarle y le despedimos. A lo mejor cerrar es que no quieren que hablemos de esto y que me despida de ti. Nos tienen hoy fritos. Vale, no, te comentaba, discúlpame, Miguel, es que no soy la primera persona que habla de esto. Desde tiempos de Gustav Carl Jung o Charles Fort ya se hablaba de todo esto, simplemente es que no disponíamos de esa tecnología para poder observar el cielo con este tipo de rangos de visiones. Vale. Y a partir de aquí es cuando nace, digamos, un futuro. Esto es el futuro de la mal llamada ufología. Aquí hay un paso muy grande. Vale, me apunto a ver esa experiencia contigo. ¿Forma de contacto para que si quieren saber algo más de este asunto? Pues formas de contacto en Twitter y Facebook y Instagram por Enigmas al Descubierto, y en iVoox, que ahí tenemos unos programitas bastante interesantes con invitados de mucho nivel, donde exponemos esos programitas de misterio dándoles un toque, pues bueno, riguroso a la hora de hablar del tema y sobre todo conciencia por delante, con mucha conciencia y siempre respetando, ¿no?, la opinión de todo el mundo, porque todo el mundo estoy seguro que han vivido experiencias muy extrañas, pero por temor al que dirán no las cuentan. Y sobre todo que no me crean, no tengo ninguna intención de convencer a nadie de lo que estoy diciendo. Queremos que se molesten en investigar. Exactamente. Gracias, Gerard. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo muy grande. Ojalá hayamos dado un paso más. Lo vamos a ver toda esta historia, seguro. Lo vamos a ver. Tienes mi palabra, Miguel, que lo vamos a ver. Vale, lo vamos a ver con otros ojos. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un gran y fuerte abrazo, familia. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragón a darles las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, toda la actualidad, está movidito. Después seguimos, nos iremos hasta lugares enigmáticos de nuestro país, redes sociales abiertas ya por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos y muchas más sorpresas. Tenemos mucho que contaros todavía, apuntar un poco esa nueva visión y quizá mirar al cielo esta noche con otros ojos, que seguro que descubrimos muchos más misterios. El misterio continúa, no te vayas, enseguida regresamos aquí a Radio Nacional. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.